Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Y hoy, ¿qué temita vamos a hablar, Rebeca? Este nos encanta porque hemos hecho algún spoiler previo, pero es la paciencia en el mundo del escritor, en el mundo de la escritura. Y bueno, es una vieja amiga, la paciencia es una vieja amiga, y hoy venimos a presentarla. Al final la paciencia es una habilidad que tenemos todos, pero que a veces en esta sociedad que cada vez va más rápido, olvidamos. Pero al final el mundo del escritor, este camino del escritor, nos la va enseñando. Es en tal que aunque tú pienses que no tienes paciencia o que no la has practicado, este mundillo, tanto en el proceso de escritura como en el editorial, te la va a enseñar por las buenas o por las malas. Así, tal cual. Nosotros incluso también hemos vivido esta parte. En un principio piensas, sí, no pasa nada. Yo tengo un montón de paciencia. No sabes cuán poca es la paciencia que tienes hasta que empiezas a escribir. Exacto, es en tal que incluso a día de hoy, en el camino donde estamos, porque claro, al principio cuando empezamos desde el inicio, por así decirlo, con menos conocimientos, con menos experiencia, y ahí es cuando vas con más motivación, pero a lo mejor con un poco más de paciencia, pero a medida que tú vas aprendiendo, que vas viendo a los demás escritores, cómo va funcionando este mundillo, pues vas queriendo aprender más, queriendo seguir avanzando los pasos de este camino del escritor, cada vez con menos paciencia, sobre todo al ver que todo va tan rápido, al menos actualmente, al ver que hay tantas novedades editoriales, al ver que hay tantos cursos, al ver que actualmente hay muchos escritores, muchas firmas, hay de todo. Entonces, al final, creo que es algo esencial para que tú crees ese camino del escritor y vayas aprendiendo esas cosas que te va enseñando cada paso de manera más paciente, porque muchas veces queremos como esa sensación de querer tenerlo ya, de que ya escribí el libro y que ya me lo publiquen, y muchas veces en este camino no va a ser así, va a ser un proceso de poco a poco. Así es. Todos empezamos con muchísima ilusión, como dijo Isa, y nos desesperamos en el camino. Honestamente, hay gente que promete o que dice que lo puedes escribir tu libro en una semana, puedes escribir tu libro en un mes, y eso no aplica para todo el mundo. Normalmente la gente que escribe o que se decide por escribir, sobre todo cuando hablamos de novelas, va a tardar más tiempo en tomar decisiones importantes, va a tardar más tiempo por ejemplo, en el caso de la fantasía o de la ciencia ficción, en el world building, en lo que son las novelas más contemporáneas, quizás un poco más rápido, pero toda la parte de decisión que vamos a tener que tomar en el camino es difícil. Es llevarlo paso a paso, porque al final se saca y se puede escribir todo lo que quieras, todo lo que te imagines y todo aquello que tengas en tu mente, lo vas a poder escribir, pero hay que hacerlo con paciencia. Entonces, el primer proceso siempre es el de escribir. El primer proceso, sí, y suena como un poco tonto. Vamos a escribir un libro, el primer proceso es escribir. Sí, porque es lo primero que vas a hacer es plasmar esas ideas principales que has tenido e ir desarrollándolas poco a poco, ir luego investigando un poco sobre esas ideas o sobre esos sitios, sobre esos temas, y a partir de ahí vas a poder escribir. Antes de eso, no hay mucho más. Así que siendo este el primer paso, es el primero que te enseña paciencia, porque no tienes todo el tiempo del mundo normalmente para poder sentarte a investigar y a escribir. Y hay veces que por experiencia puedes pasarte 2 horas investigando sobre un tema y se te pasaron volando las 2 horas.
Exactamente. Y es que hemos pasado del proceso de escribir, pero luego que viene, ya tenemos como ese primer borrador. Ese primer borrador que seguramente va a estar con fallos, con agujeros de trama, etcétera. Y es normal porque este primer borrador siempre suele tener fallos. No es como que ya tenga que estar perfecto para ir a librerías. No, este primer borrador es más para que tú tengas como ese esqueleto de la novela y puedes pasar al siguiente paso, que es el de corrección. Sí que es importante tener corrector, que lo hemos hablado en más episodios, pero sí que a lo mejor el primer vistazo lo hagas tú. Y también aquí te recomendamos, y muchos escritores también te recomiendan, que te tomes un descanso de la novela, porque es muy común el que hemos terminado nuestra primera novela y queremos enseguida ponernos a corregir. Y claro, ¿cuál es lo primero que suele pasar? Que la novela, pues, te parezca una mierda o que digas: "Está horrible", y es normal sentir eso. A lo mejor no te ha ocurrido, hay escritores que, por ejemplo, la leen y les ha gustado. Aún así que sí que se recomienda dejar como ese espacio de descanso para dejar reposar la novela y a tu mente, porque tu mente está toda, infectada de tu novela, de todos los diálogos y tal, y ahí te va a costar mucho, pues, ponerte a corregir como es debido. Dejar ese descanso y ya ponerte a corregir la novela. Que, por ejemplo, hay escritores que lo que hacen es que han hecho un primer borrador, por ejemplo, más escueto, sin tanta descripción y tal, y hacen una reescritura con más diálogo y tal. Eso también se puede hacer, ese tal. Luego cada escritor tiene como su modo de escribir la novela, pero ese primer borrador siempre va a tener que ser corregido, editado o a veces reescrito. Depende de cuál sea la manera de trabajar del escritor, que eso también tú lo vas a ir descubriendo a lo largo de tu camino. Pero sí es importante por eso tomarse el tiempo, porque el proceso de escribir no es solo escribir y ya. Cada uno tiene como su forma. Es igual que lo de el proceso de reescribir o el proceso de corregir, que al principio lo harás tú, pero luego ya cuando llegue el proceso de edición, pues ya tú irás buscando a esas personitas que te vayan ayudando o en algunos aspectos como por ejemplo maquetación o hacer la portada, si sabes hacerlo tú, también lo puedes hacer tú. En el caso, como hemos dicho, de que sea autopublicación. Ya si estás buscando editorial, ahí creo que es otro tema para hablar también de la paciencia, porque esto también em, em, es un tema de paciencia, el buscar esas editoriales que tengan, que sean del mismo género, que se dirijan al mismo público, si es juvenil o adulto, también es importante. Y luego mandarlo y tener la paciencia de esperar esos meses en los que te van a decir sí o no recibir contestación. Claro, porque aquí vamos a recordar una cosa. Cuando estás haciendo la autopublicación, Sí, siempre lo hemos comentado y vamos a seguir enfatizando mucho en esto. Aparte de que tú hagas la corrección, esto tiene que pasar por una persona que sepa hacer una corrección oficial, formal y de manera profesional. Cuando esa persona tiene tu libro, va a tardar un tiempo y podemos decir entre 1 y 3 meses y quizás un poco más en darte el feedback de tu novela, entonces, o de tu libro. En este caso, hay que esperar. Esta espera también está influida o también está abrazada por esta paciencia, porque nosotros estamos ya, vamos, esperando como agüita de mayo a que la novela vuelva a nosotros porque la queremos publicar ya. En el caso, como dice Isa, de las editoriales, evidentemente, cuando lo mandas a una editorial, y esto lo hemos hablado en otro podcast, pero vamos a hacer aquí un pequeño guiño. Cuando lo mandas a una editorial, las editoriales tardan en responder 6 meses. Muchas veces las editoriales lo que piden es que envíes un capítulo. Así que tú has enviado solo un capítulo de los 50 y cuantos que tengas o los X que tengas dentro de tu libro, ¿sí? Entonces, con ese capítulo ellos han decidido o no, pero pueden tardar hasta 6 meses en darte una respuesta, positiva, negativa o lo que sea, ¿sí? En todo ese proceso tenemos que tener un trabajo de paciencia y un trabajo de mantener también un poco el ánimo arriba porque ese libro está en manos de alguien y tenemos que esperar a que esa persona lo decida, ¿vale? Em, en el caso de la autopublicación, por supuesto, la historia va a ir y va a venir dependiendo de las personas que participen dentro del proceso.
Como dijo Isa, si lo puedes hacer tú o lo sabes hacer tú, adelante. Pero hay cosas que vas a tener que delegar. Por ejemplo, si has delegado una portada, pues quizás no tienes que esperar a que tu novela vuelva, pero la corrección sí vas a tener que esperarla. La paciencia es un factor fundamental en todo el proceso de la escritura porque lo hemos hablado nosotras muchas veces, o lo aprendes o lo aprendes. O sea, es o aprenderlo o desistir. Y si de verdad te gusta esto, apréndelo, porque es una forma magnífica de aprender una cosa preciosa en tu vida que te va a ayudar no solo en la escritura, sino que luego te ayuda en muchísimos otros campos de tu vida a tener este momento contigo, esta paciencia contigo, esta comprensión con el proceso. Y como hemos hablado, el proceso de la escritura sigue siendo un proceso de crecimiento, sigue siendo un proceso de aprendizaje. Así que con esta paciencia lo que vamos a hacer es ayudar a que ese proceso sea más ligero, sea más cómodo y sea mucho más bonito. Y como hemos dicho, es que al final la carrera del escritor es una carrera a largo plazo, en verdad. Tú empiezas en un punto, a lo mejor has empezado desde niño o has empezado desde adulto, porque aquí esto no tiene edad, pero sí que es verdad que tú vas paso a paso creando esas historias. A lo mejor has empezado con relatos, has empezado con una novela y tanto si autopublicas como publicas, a lo mejor ese primer libro ha podido no dar esas expectativas a lo mejor que tú tuviste o tal. No importa, porque es que no, la carrera literaria no empieza ni termina en después de publicar ese primer libro. Tú vas a seguir publicando, vas a seguir formando esa carrera literaria, vas a seguir formando esa comunidad de lectores que quieran leer esos libros. Entonces ahí reside también la paciencia de que a lo mejor esos primeros libros que tú escribas a lo mejor no tienen esas expectativas que tú tienes, pero tú vas creando esa comunidad de lectores, vas creando como esos libros que vas a ir escribiendo, que vas a ir publicando, e igual, incluso esos libros que no vas publicando, porque claro, nos centramos mucho también en los libros publicados que ha escrito un autor, pero ¿sabemos en realidad cuántos libros ha escrito? Porque muchas veces un escritor que ha publicado su primera novela ya tenía bastante badaje detrás, en tal que ya había escrito libros, pero los tiene en el cajón o los tiene publicados en un blog o en Wattpad, por ejemplo. Y eso también es experiencia de ese escritor, que esa muchas veces no la agotamos, pero es experiencia porque es todo lo que ha ido practicando para que ese libro haya mejorado la técnica, haya mejorado la narrativa, haya mejorado las descripciones y haya logrado publicarlo. Así es. Y luego, en la siguiente parte del proceso, que es la parte de promoción y recepción de la obra, esto es, pues, otras toneladas de paciencia que vamos aprendiendo en el camino. La parte de la promoción a veces suena muy fácil. Hay gente a la que se le hace súper fácil, lo cual es fantástico. Y la verdad es que desde aquí los admiramos. Hay gente a la que se le hace más difícil y desde aquí mandamos todo nuestro apoyo porque sabemos que no es tan sencillo como parece. A veces las redes sociales intimidan mucho y también es un proceso. Volvemos. Todo, la parte de la escritura es un proceso que va a ir creciendo, va a ir aumentando, va a ir tal. Esto muchas veces he escuchado la referencia de es como tener un bebé, ¿no? O sea, tú un bebé no lo armas y lo tienes y ya está en tus brazos en un mes o en una semana. Esto lleva un tiempo de gestación. Cuando hacemos un libro, es lo mismo. El libro se gesta durante un tiempo en el que está en tu mente, en el que están saliendo las ideas, en el que está surgiendo todo y luego va pasando todo lo demás. Cuando llega la promoción, esto es un poco igual. Esto es tiempo, necesita tiempo para asentarse, tiempo para que esa promoción llegue al público, tiempo para que el público pueda leer esa obra y pueda opinar sobre esa obra. Entonces, todo este proceso de la escritura va a ser siempre, siempre, siempre toneladas de paciencia que vamos a tener que ponerle. Ahora, no todas las veces empezamos con la paciencia que tenemos que tener.
pero la vamos aprendiendo en el proceso. Eso es súper importante porque creo que a veces nos podemos sentir un poco pequeñitos al pensar que esa paciencia, uy, no, es que yo no tengo paciencia, yo no sirvo para esto. No, 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 sí que sirves, pero tienes que estar abierto a aprenderla. Exactamente, Zendal. E incluso aunque tú tengas mucha paciencia o creas que tienes mucha paciencia, a lo mejor en un punto del proceso, como cuando hablamos en el podcast de la montaña rusa, va a haber momentos en los que estés muy arriba y súper motivado, pero otros momentos en los que estés abajo, en los que te sientas con baja autoestima, queriendo rendirte, en los que veas que esa paciencia pues ya no es tan fuerte, por así decirlo. Y Ya. eso también hay que tenerlo en cuenta, de que por eso decimos que es tan importante y que hay que trabajarla, sobre todo en los momentos en los que estés abajo, porque en los momentos que estés arriba es como va a ser más sencillo, pero claro, cuando ya bajemos cuando estemos abajo en la montaña rusa, vamos a necesitar esa paciencia y es normal sentir em, que quieres desistir. Va a haber momentos, pero como yo creo como en todas las carreras, al final la paciencia es algo que tienes que aprender, pero aquí también tienes que aprender bastante porque al final no deja de ser algo que no puedes hacer de un día para otro. Es una carrera, aparte de la carrera, el escribir el libro no es algo que puedas sacar en un mes. Estamos hablando de novelas de ficción también, porque a lo mejor dice, pues yo sí que puedo sacarla en un mes. Bueno, si lo haces muy rápido, sin tal, pues a lo mejor la puedes sacar en un mes, no digo que no, pero si es una novela en la que has invertido tiempo, cariño, le has puesto, le has dedicado todo el tema de edición, de corrección, de tal, es muy difícil sacarla en poco tiempo porque requiere mucho tiempo, hay que tener paciencia. Y aquí entra tanto en autoedición como en edición de novela tradicional, al final. En edición de novela tradicional ahí tú no tienes control, entonces ahí tú tienes que tener paciencia y tener fe en que la editorial pues va a hacer todo el trabajo, va a tardar más, pero va a hacer todo el trabajo y en la autoedición tú vas a tener control, pero no es cuestión de sacarlo todo rápido, sino darle tú también ese cariño, ese tiempo para que la novela se vaya formando, vaya quedando bonita, vaya quedando bien de calidad, para que cuando llegue a tu lector, llegue tal y como tú querrías leer ese libro. Así es. Y si alguno tiene alguna duda sobre las editoriales, hay un podcast de editoriales que pueden buscar aquí en la página, ¿ok? Bueno, en el perfil, que va a estar disponible ya sobre los tipos de editoriales, ¿vale? Y Vamos a bueno, hacer también, sí, hablando también de editoriales y la paciencia, uno de los temas importantes de estar abajo es cuando recibimos algún rechazo o crítica constructiva. Aquí no vamos a hablar de las destructivas, porque también hay críticas constructivas y destructivas. Las destructivas no hay que hacerles mucho caso cuando solo van a destruirte. Me refiero a estas críticas que solo son de haters. Pero cuando es constructiva, aunque no sea positiva, sí que nos pueden ayudar mucho. Porque sí que es verdad que cuando empezamos, pues la historia no va a ser 100% buena. A lo mejor tiene fallos. Y es normal al principio. Y que alguien a lo mejor te vaya diciendo, pues mira, esto a mí no me ha gustado tal. Que por ejemplo hay críticas constructivas que tienen que ver porque a lo mejor no le guste tu estilo como autora y tú no lo tengas que cambiar. Pero sí ver, pues, qué va opinando tus lectores, qué van opinando tus lectores y si vas llegando también al público que tienes que llegar, porque a veces el fallo es que no estás llegando a un público diferente al que tú querías y por eso a lo mejor estás recibiendo malas críticas. Puede ser por un millón de motivos, pero las críticas constructivas al final son las que te van a ayudar a mejorar la novela o a mejorar la promoción también, si de verdaderamente estás llegando al público que quieres llegar, etcétera. Y luego los rechazos, porque también los rechazos editoriales pues están muy a la orden del día cuando estás empezando, cuando eres un autor muy novel, pues es normal que tú vayas echando a editoriales y no y recibas pues el típico que no te cogen la novela o simplemente no recibes ninguna respuesta. Es lo más normal del mundo y esto no significa que a lo mejor el libro sea malo, a lo mejor tu libro es bueno, pero a lo mejor no estás teniendo en cuenta el llegar
a esas editoriales que publican de tu género. Eso lo tienes que tener muy en cuenta. Que eso también todo lo explicamos en el podcast de las editoriales, que os lo recomendamos mucho porque yo creo que ahí es casi como una mini masterclass para elegir editorial, para que tengáis claro eso. Pero sí, tener en cuenta que al principio es muy normal recibir rechazos, pero eso no significa que no sirvas para esto. Significa que tú tienes que seguir hasta encontrar esa editorial. Así es, así es. Dentro del proceso de escritura, ¿sí? Del proceso per se de escribir, cuando Isa hablaba antes del primer borrador, ¿no? Sí. Es importante que nos demos tiempo de desarrollar ideas, ¿vale? Yo, por ejemplo, uso la lluvia de ideas, que es una técnica pues muy fácil, muy sencilla, para simplemente tener ideas, ideas variadas de donde poder ir hilando todo lo que quiero hilar dentro del world building de lo que hago. Me gusta escribir fantasía, así que pues obviamente eso necesita que el mundo que se crea sea un mundo que tenga unas bases sólidas, que tenga unas bases entendibles o fácilmente entendibles por los lectores y que sobre esas bases se construya todo el resto de la historia, ¿vale? Así que es muy importante que esta fase que quizás pues, nos entra como más prisa por decir, ya es que ya tengo la idea, pero es que quiero escribir ya, pero es que quiero hacer cosas ya, pero es que ya quiero tener la novela. Sí, en ese momento nos entran las prisas. Es importante tomarnos ese tiempo de verdad, en serio, un momento de decir, vale, este es el momento para escribir todas estas ideas, este es el momento para plasmar todas estas ideas y tomarme también el tiempo de entender qué ideas están teniendo relación con otras que yo pueda sacar provecho dentro de mi novela. Porque a veces, por más que tengamos una idea ultra genial, no es toda la novela, es una idea. Esa idea la vamos a ir hilando con otras ideas y va a ir creciendo y va a ir evolucionando. Algunas veces puede pasar incluso que la idea original y la novela final no se parezcan un huevo a una castaña, ¿vale? Eso puede pasar, pero normalmente las personas que tienen un poco más de campo dentro de la escritura, ¿okay? Que han trabajado más, han practicado un poco más, ¿sí? Usan esa primera idea y lo que hacen es explotarla y abrirla y ampliarla y estirarla como una masa para pizza, Eso ¿vale? es. Vas usando tu masa es una pequeñita y vas estirando, vas agregando ingredientes y vas haciendo cosas. Al final, tu idea original no va a ser una ideita, va a ser la idea de tu novela. Entonces, a esto tú vas a ir añadiendo ingredientes, vas a ir añadiendo cosas que van a hacerla, pues, mejor, más profunda, como cuando hablamos de personajes, como cuando hablamos de trama, ¿ok? Pues quizás no tienes todas las ideas en el primer momento. Y esto es muy importante. Yo no tuve, por ejemplo, todas las ideas para mi primera novela en el primer momento. Las he tenido a través del tiempo. Y porque me he permitido tener ese tiempo y esa paciencia, han llegado esas ideas también. Claro, yo creo que es un punto muy importante, que muchas veces a lo mejor queremos tener ya toda la historia al principio. Y no es así, es al final, es como dice Rebeca, tener una idea o varias ideas. Si eres más brújula, pues lanzarte ya de lleno. Si es más mapa, pues ir también preparándote esa documentación previa, pero sin tener tampoco todas las ideas. Hay ideas que se van formando a medida que tú vas tejiendo esa historia. Incluso te vas sorprendiendo a ti misma, porque a lo mejor tú creías que la historia iba por un lado y de repente cambia, por así decirlo, hacia otro lado mejor y puede incluso terminar en el mismo final que tú tenías previsto, porque al final el que tú tengas a lo mejor un principio y un final ya muy pensado no significa que a lo mejor lo del medio tenga que ser, solo tenga como una línea. Tú imagínatelo como que tienes un multiverso de posibilidades para escribir esa historia hasta llegar a ese mismo final. Así es. Entonces, que tampoco te obsesiones con tenerlo todo tan preparado. También es una cuestión, por eso también la paciencia ahí entra mucho, en no tenerlo todo ya hecho desde el primer minuto, porque la historia va a ir cambiando.
e incluso se va a ir editando en futuros borradores. Entonces, al final es como es como lo de, que siempre en muchos sitios dicen que lo más importante es el primer capítulo, y muchos se atascan en el primer capítulo. Mira, esto da para otro podcast, apúntalo. Lo apunto, Y lo al apunto. final, en el primer borrador no es tan importante ni el primer capítulo ni el último, porque es el primer borrador. Es decir, a lo mejor el primer capítulo, tú escribes un primer capítulo en el primer borrador y después se te ha ocurrido, cuando has terminado la historia, se te ha ocurrido algo para mejorarlo, y en siguientes manuscritos, en siguientes borradores, has hecho un primer capítulo súper diferente. Ya está. Y aquí lo importante es no atascarse, porque muchas veces nos entra como este perfeccionismo y esta Sí, autoexigencia de decir que el primer capítulo tiene que ser perfecto y tengo que escribirlo en el correcto orden en el que tiene que ir. No hace falta. Hay veces que podemos empezar por un capítulo y luego decidir que no empezamos por aquí, sino vamos a empezar contando el final para hacer un pequeño spoiler y luego echar 24 horas para atrás. claro. Eso pasa Luego en tú muchos libros, en vas series, en jugando. pelis. Elige, ¿vale? Por eso, tú vas jugando. Claro, pero ese permitirte jugar es parte de esa paciencia. Ese permitirte decir, voy a hacerlo así y luego lo puedo cambiar. No, las cosas no están escritas en piedra, en tierra. Lo siento. No has entendido. Las cosas no están escritas en piedra, gracias a Dios, porque si no, imagínate lo difícil que sería editarlas. Pero aquí, y sobre todo cuando lo hacemos en ordenador, es mucho más fácil poder decir, no, ahora este va a ser el segundo capítulo, porque no quiero que empiece aquí, o porque lo quiero modificar porque no sé qué. No necesariamente, como dice Isa, tiene que ser esa primera idea, ese primer capítulo, eso perfecto, que al final lo es maravilloso y ya lo tienes. Pero a veces nos pedimos demasiado sin tenernos esa paciencia de decir, no pasa nada, acabo de empezar, es el primer capítulo y ya me estoy exigiendo como si hubiera terminado la novela. Claro, incluso con capítulos que vayan en medio de la novela, es en tal que a veces pensamos, oye, es que esta escena es como estas escenas que no sirven para nada, pero a lo mejor esa escena te ha ayudado a conocer más el personaje. Luego ya a lo mejor en futuros borradores esa escena la puedes eliminar, pero a lo mejor esa escena a lo mejor a ti te ha servido para no atascarte, para conocer más al personaje, para conocer más el mundo. Luego ya, eso lo vas permítete también jugar, de que ha quedado muy largo, que con escenas que a lo mejor no son importantes para la trama, pues ahí no te preocupes porque va a haber tiempo para borrar y editar lo que quieras. Pero sí que es verdad que hay como cierto miedo en querer ya el primer manuscrito ya estar bien. Además, les recordamos una frase que, bueno, la aplicamos las dos. em, una hoja en blanco no se puede editar, Exacto. ¿vale? Así que escriban. Que luego deciden que ese no va a ser el nombre del protagonista, que han pensado uno mejor o que conocieron a alguien que tiene el nombre perfecto, cámbienlo. Que no, esto no va a ser justamente, voy a agregar magia en el mundo, agréguenlo. Permítanse jugar con el concepto de la novela que están teniendo y con el concepto de lo que están creando. Al final piensen una cosa, y aquí se los dejo. Somos dioses en esa novela. Puede pasar lo que sea, como sea, cuando sea, con quien sea, ¿sí? Aquí la parte complicada, por ejemplo, para mí, ha sido tomar esas decisiones, ¿sí? Y ahí es donde yo he tenido que poner litros, kilos, toneladas de paciencia para no presionarme a mí misma, porque mientras más presión tengo, menos decido, ¿sí? Entonces, aquí si podemos permitirnos ese jugar que decía Isa, eso va a ser lo mejor que podemos hacer, porque al final esa historia sale, esa historia va a salir y va a salir preciosa, y va a salir maravillosa y va a ser toda tuya. Exactamente. Por eso la paciencia
Uy, Es súper importante en el escritor y aunque creas que no la tengas, si estás dentro del mundillo, te la va a enseñar de una manera u otra. Aunque bueno, si estás en otro mundillo, también te la enseñará, pero de otra manera, porque yo creo que al final es algo que tenemos que aprender, incluso en este mundo que actualmente es súper rápido. así es, así es. Luego de escribir las ideas, también cuenta con escribir personajes, cuenta con escribir la trama, cuenta con organizar la trama principal y las tramas secundarias. Hay veces que nos lleva un poco más de tiempo, hay veces que nos lleva, pues se nos hace más fácil, o incluso podemos vernos que organizar la trama es, vamos, súper rápido, pero decidir sobre los personajes nos toma muchísimo más tiempo. Hay secciones de las cosas de las decisiones que tenemos que tomar como escritores que quizás nos van a llevar mucho más tiempo del que pensamos. Entonces, ahí volvemos, poner paciencia, ¿vale? Porque quizás tú no has escrito o no has descrito tantos personajes o tienes ahí un fallo que aprender o algo que mejorar. Incluso lo hemos hablado mucho, práctica, 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 la escritura, práctica, práctica, práctica. Claro, Entonces, ahí ponemos otras toneladas de paciencia y dejamos de presionarnos porque al final, recuerden, si nos presionamos mucho, lo que hacemos es no tomar la decisión al final y eso nos puede llevar a un bloqueo del escritor de calle. exactamente. Es que al final es un poco lo que vamos a ir aprendiendo, de que es un proceso largo. Ya el de escribir un libro es un proceso largo y llegar a publicarlo, pues es un proceso largo, que eso también lo hablaremos en otros podcasts, porque todo el proceso no se hablaría incluso en un podcast, se hablaría en varios, porque muchas veces creemos que es más fácil por cómo se ve desde fuera, pero no, es algo que requiere paciencia, requiere tiempo. Y es algo que también deberíamos enseñar en ese sentido, de que no solo es, tengo una idea, la escribo, ya se forma el libro de repente por arte de magia. Ojalá fuera así, es en tal, ojalá. Pero no, el escritor se tiene que sentar, escribir durante muchas horas, a veces reescribir, corregir, mandar editoriales o ir preparando todo lo que es la edición, que te lo consigan publicar. Es un proceso largo, es un proceso bonito también para el que le guste este mundillo, pues adelante, porque es que es bonito también aprender todo eso, que no tienes que saber todo el proceso de sentar, pero sí vas a ver cómo va funcionando cada cosa, pero sí lo básico de cómo funciona el proceso para tú llegar a publicar ese libro como tú quieres ser publicado, evidentemente. Así es. Y mientras más puedas jugar con este proceso, mientras más puedas permitirte esta libertad y esta paciencia, mejor y más divertido va a ser. Porque, por ejemplo, en la parte de revisión y edición, a veces hay gente que no sabe cuánto se dedica en esta fase, pero esto va a llevar el tiempo que tenga que llevar. Es decir, si tú tienes una novela de 100 páginas, pues la revisión y la edición pues serán más cortas. Si tienes una novela de 700 páginas, Pues evidentemente será más largo. O sea, claro, seamos conscientes. porque incluso que escriban muchos libros va a depender mucho de que cada uno va a tardar lo que necesite ese libro. Si Eso uno es, es muy cortito, va a tardar menos, si es más largo, va a tardar más. Luego también va a depender del tipo de edición que vaya a tener, si vas así por editorial tradicional o por autopublicación, pues va a ser diferente también el tiempo, es en tal. así es, Pero al final es que tú sepas esto, de que al final es paciencia. Vas a tener que aprenderla. Si ya la tienes, mejor. Aunque también a lo mejor dentro de este proceso vas a descubrir que haya momentos en los que la vayas perdiendo un poco. No pasa nada, es normal. Es súper normal. Porque claro, al principio no conoces el mundo editorial y el mundo literario. Conoces lo que tú has visto a lo mejor en películas, lo que has visto a lo mejor de otros escritores, de lo que has visto desde fuera. Entonces es normal pensar cierta cosa, sobre todo porque esto es también un mundillo que a lo mejor nos lo pintan a veces muy idílico, sí,
que es bonito también ese tal. No digo que no sea idílico, pero también hay cosas que tienes que aprender que dices, va a haber momentos en los que a lo mejor la paciencia se pierda, momentos en los que quieras rendirte y es normal. Es normal y por supuesto, si estás pasando por uno de estos momentos, uno de estos procesos, nos encantará saberlo. Nos puedes dejar comentarios aquí abajo. ¿Cómo ha Exacto. sido para ti el proceso de escribir tu libro? ¿Cómo ha sido para ti esa paciencia, ese aprendizaje también de esa paciencia? Porque pues creemos que cada quien lo lleva a una manera diferente, evidentemente. A ver, tengamos en cuenta que lo que hemos hablado, la longitud de lo que estás escribiendo, el género que estás escribiendo, cuánto has escrito tú antes, o sea, cuánta práctica tienes dentro de la escritura y qué conocimiento tienes de los procesos de la escritura. ¿Ok? Todo Exactamente. eso va a variar el resultado de cuánta paciencia estás poniendo, cómo lo estás llevando y quizás incluso hasta qué tipo de crecimiento estás teniendo con esto, porque al final este proceso es un proceso maravilloso, como dijo Isa, y lo que te hace también a ti es crecer como persona, porque aprendes cosas, conoces nuevas facetas, incluso a veces puedes plasmar cosas de tu vida en el libro y con ellas también crecer, con ellas también avanzar en tu vida y es precioso poder hacerlo y es precioso poder ver cómo los protagonistas con sus, mm, con sus cosas buenas y sus cosas malas, sus pros y sus contras, van a sobrellevar esa situación y a veces incluso es admirable que tú hayas podido solucionar tu situación a través de tus personajes. Esto es algo súper bonito que puede ocurrir cuando estás escribiendo y también es parte del proceso, también es parte de este progreso que tú vas teniendo dentro de la escritura. Exacto. Y al final estas son también algunas técnicas que podéis crear para vosotros mismos, que muchas veces decimos, ya, pero ¿cómo puedo tener paciencia? Y es un poco lo que hablábamos, es en tal, crea tú tus propias técnicas. ¿Qué es lo que te ayuda a escribir, a jugar con tu escritura? Pues a lo mejor estás escribiendo y sientes que estás bloqueado, a lo mejor te ayuda a escribir escenas con tus personajes, como hemos dicho en otros podcasts, a lo mejor de rutina, crear tu propia rutina, si eso te ayuda, salir a dar paseos, qué es lo que hacer cosas que te ayuden a inspirarte, porque a cada persona le va a ayudar a una cosa. Cuando estás esperando también, a lo mejor ya has llegado el momento en el que has terminado el libro, lo has corregido y lo estás mandando a editoriales y lo que te pierde de la paciencia es la espera, porque también esa espera es larga. Pues ahí, lo primero ahí, no empieces a mirar la novela y volver a corregir, porque lo primero que te va a venir es, ¿qué es lo que he enviado? ¿Ya lo has enviado? Ya lo has hecho, punto. Entonces ahí también darte tú un descanso. Cuando envías la novela a muchos, puedes o escribir otra cosa o darte un descanso ya de esa novela, hasta que recibas a lo mejor alguna respuesta o tal. Porque muchas veces lo que decimos, cuando terminamos la novela o cuando ya la estamos enviando, nos ponemos a releer esa novela, a querer volver a corregirla y es como, creo que ahí no es el momento. Porque lo primero, porque te va a venir enseguida el síndrome del impostor, que es nuestro querido amigo de muchos escritores, y ahí es donde va a venir, porque lo normal es que incluso cuando la envíes, pues ahí no sé por qué se te va a encender todo y vas a ver los fallos en todos sitios, incluso donde no les hay. Entonces, Claro, no es justo para el trabajo que has hecho hasta este claro, momento y no es justo para tu salud mental. claro, lo justo sería esperar al menos a recibir las respuestas, aunque sean un no, y decir, vale, pues estas editoriales me han dicho que no. Pararte a reflexionar de a lo mejor también porque a lo mejor también ha sido muchas veces de que a lo mejor no las has enviado a las editoriales que están adecuadas al género y al público al que va dirigido la novela, si es por tema de que a lo mejor no llama la trama, etcétera, que muchas veces es más porque no es porque bueno, y también el tema de si estaba abierto la recepción de manuscritos, que esto también pasa mucho, de enviarlo a lo mejor cuando está cerrada la recepción de manuscritos. Entonces ahí no ha sido culpa tuya, sino que ha sido claro, ahí no ha sido culpa del libro.
Sí, Que esto así también no puede supe pasar y es un error que puede pasarle a cualquiera, es en tal que quieras enviarlas a esa editorial que te gusta tanto, pero en ese momento a lo mejor no te has dado cuenta de que pone en su página de sus redes sociales que está cerrado el periodo de manuscrito, porque hay veces que las editoriales reciben tanto que tiene que haber un momento en el que está cerrado, incluso aunque sea la mejor novela del mundo, no te la van a coger, porque está cerrado, porque ya tienen mucho por publicar y es normal. Entonces también una recomendación es que vosotros os hagáis una lista de las editoriales que os gustan y publiquen lo que estáis escribiendo. Si tal, si tú te diriges a lo mejor a un género juvenil y escribes fantasía y ciencia ficción, pues pon una lista de editoriales que escriban sobre esos géneros y que se dirijan a ese público también, porque así. eso te va a ayudar mucho. Así es. Formas de que tu paciencia la puedas trabajar como escritor. Presencia. Estar presente en el momento en el que escribes. Es una buena manera de que tu creatividad esté conectada a lo que estás haciendo y que todo fluya de una manera más fácil para evitar un bloqueo, para evitar que te ahogues pensando que, madre mía, lo que estoy tardando y todas estas cosas. Simplemente cuando vas a escribir, escribe. Suena súper sencillo y es que es súper sencillo. Cuando te sientes a escribir, escribe. No estés pendiente que si la lista de la compra, que si no sé qué, que si lo que me falta, que si no sé qué tal, que si los niños, que si el perro, que si... No, deja eso aparte. Cuando te sientas a escribir, escribe. Y eso te va a permitir que tu proceso de ese momento, de ese rato que tengas, sean 20 minutos o sean 2 horas, sea muchísimo más fluido y más rápido, que puedas conectar con toda esa historia de una manera fácil, de una manera congruente, de una manera a veces un poco también más consciente, ¿no? O sea, que no sea como algo Sí, lejano o que ocurre en otra galaxia, sino que sea algo que tienes aquí contigo para poderlo plasmar en el papel. claro. Y haz cosas que te ayuden. O sea, a lo mejor ese momento que estás escribiendo en presencia necesitas música de fondo, una infusión, lo que te ayude. Porque sí que es verdad que al principio, cuando te vas a enfrentar de repente a hoja en blanco, a un nuevo capítulo tal, pues a lo mejor te sientes que no, que te cuesta empezar, porque te vienen los pensamientos de, ay, mejor lee el primer capítulo, vamos a corregir esto, y es como, para, primero para, a lo mejor ponte cómodo, tal, vamos a poner música y empieza a escribir lo que se te ocurra. Y una vez que ya le estás cogiendo el tranquillo y que la mente esté más relajada, aunque no sea de lo que estás escribiendo, escribe. Sobre todo para ir empezando y acallar un poco la mente, porque a veces la mente es así, sobre todo si llevamos a lo mejor un día muy ajetreado y tal, o si estamos empezando a crear una rutina, tal, mejor y empezar a escribir. Aunque sea solo un personaje, un pequeño diálogo, tal, para empezar a empezar a acostumbrar a la mente para ese día. Y ya una vez que ya vas pillando el tranquillo, vuelves a donde te llegabas y vamos a empezar a escribir. Así Eso es. puede ayudarte. Y durante ese tiempo, pues tú ponte a escribir. Y ya Escribe cuando todo el tiempo que necesites puedas. parar, sí, es exacto. Y cuando ya tengas que parar, pues ya lo dejas donde está. O, por ejemplo, hay gente que tiene que escribir el capítulo entero o si no, no puede parar. Depende, de cada escritor es un mundo. Porque imagínate, a lo mejor hay, sí, es verdad, a veces pasa de que están en medio de una pelea y dicen, no les puedo dejar así. Y de repente te llaman a cenar y dices, espérate, porque no les puedo dejar así. Bueno, honestamente, cuando tienes una forma en pelea o una escena de spicy, es como, es que ¿cómo les dejo así? O sea, ya estás Es ahí que en yo el me mood, los imagino en plan, ¿de qué hablamos ahora? o Vamos sea, a tomar algo y después ya seguimos. déjalo aquí un momento que tengo que ir a cenar, ¿sabes? A veces es un poco raro, pero, Es que me lo estoy imaginando. pero del resto de escenas sí que va a ser un poco más fácil que lo puedas tomar, retomar o soltar Bueno, en y como decimos, si a ti te funciona, porque hay escritores que a lo mejor les funciona, adelante. adelante. Al final, cada uno tiene como su técnica, su modo, al final, porque por ejemplo, yo sé
de que me han dicho de escritores que sí que les ayuda el dejar la escena en un punto clave para que al día siguiente puedan ponerse ya con esa escena, no tengan que empezar desde un nuevo inicio, porque les cuesta más, sino que ya como tienen la escena ya casi hecha, la terminan al día siguiente y empiezan otra nueva. Yo digo, pues si te funciona, adelante. Oye, aquí para gustos los colores. O sea, Al a final ver, es lo que te funcione y lo que te ayude a avanzar, es sentar. claro, o sea, lo que Yo siempre no les podría, proponemos, pero porque me desimagino así. lo que siempre les proponemos es probar, ¿ok? Sí, probar. ¿Esto me funciona? Sí, úsalo. Esto no me funciona, fuera y busca otra solución. Hay millones de soluciones, hay personas que se dedican a esto. Nosotras nos dedicamos también a esto, a ayudar a personas que quieren escribir sus libros. Así que, o sea, por falta de cosas, de herramientas, de situaciones, de técnicas, de sitios, no es, ¿vale? Entonces, probar todo lo nuevo que encontréis en internet, en un amigo, en alguien que se los comentó, en TikTok, me da lo mismo, ¿sí? Busquen cosas nuevas, técnicas nuevas que puedan ir aplicando y prueben. Recuerden, siempre, práctica, práctica, práctica. La escritura es un oficio y como un oficio se tiene que practicar. Mientras tú más practiques, más rápido, mejor y más fácil lo harás. Exactamente. Y bueno, un poquito para finalizar este episodio, hacemos la pregunta para vosotros. Y un poco es cómo manejas la paciencia en tu proceso de escritura. Esperamos las respuestas, ¿eh? Los estamos Exacto. observando. Podéis escribir en comentarios o escribirnos incluso a nosotras en nuestros Instagram, si quieres hacerlo por privado. Y nosotras encantadas de responderte y ayudarte, porque al final en este camino de la escritura no estamos solos. Así es. Y estamos aquí para acompañarnos y para aprender todos juntos. Gracias por escucharnos y aquí nos despedimos de un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.